a las personas que hacen posible que podamos hacer eso. Y el motivo de reunirnos, de utilizar las instalaciones de Salonas por medio de la Facultad de Artes, tiene una labor de conciencia y una labor de difusión. Tenemos una población, personas a nivel interno en la universidad, muy importante, profesores, comunidad administrativa, comunidad estudiantil. Es una comunidad muy importante para la cual la Clínica de Derechos Humanos y en particular la unidad de estudios de género que coordina la doctora María Huerta ha hecho un esfuerzo por visibilizar situaciones y realidades que a nivel mundial se han considerado como importantes para focalizar los esfuerzos de personas en concreto. Hay muchas causas en la vida por qué luchar, hay muchas cosas en que pensar, muchos problemas y muchas bondades, pero el día de hoy en particular, el 10 de septiembre, 11 de septiembre, perdón, no queremos dejar pasar el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de desapariciones forzadas, que es el 30 de agosto, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí en la primera pueden ver ustedes. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, pretende que con un día en particular de nuestra vida se conmemore, se recuerde y se hagan actividades. A nivel internacional se han hecho actividades, a nivel nacional se han hecho algunas actividades. En el gobierno del estado de Tamaulipas se hicieron algunas actividades por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y algunas dependencias del gobierno. Porque el gobierno tiene la obligación, tiene la principal obligación del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en la historia, en el desarrollo que hemos llevado, sabemos que el Estado, que el gobierno, que las personas que representan al gobierno no hacen su trabajo o no lo alcanzan a hacer satisfactoriamente y nace, como no podría ser de otra manera, la lucha social de las personas. Las personas que se organizan generalmente por una situación epidemiológica, como ya mencionó la doctora Alma María Huerta, realmente no hay palabras adecuadas para expresar un contexto y una introducción al evento, al día que queremos recordar el día de hoy. Hay ideas que nosotros como clínica, como la unidad de estudios de género, quiero agradecer a la doctora María Huerta, en particular porque ella pretende que no lleguemos a las personas solo con libros, con artículos científicos, sino con actos de realidad. En la universidad y en la docencia no estamos acostumbrados tanto a eso se le llama activismo social, lucha social, acción. Es algo que la Clínica de Derechos Humanos promueve con alumnos de psicología y de derecho, pero una acción consciente, educada, conciencia, con conocimiento científico. Para ello hacemos investigaciones previamente en la unidad de investigación científica y ahora nuestra acción social está en el marco de la universidad, de los salones de clases, del conocimiento científico. Pero ese conocimiento no tendrá razón de ser si no tiene un impacto social. A nivel nacional, a nivel local, se está diciendo que la investigación científica tiene que tener un impacto social. Nadie puede negar eso, nadie lo puede discutir y tenemos que hacer un trabajo colaborativo entre la sociedad y los que nos dedicamos a la investigación científica o a la docencia. La función de la Clínica de Derechos Humanos es esa, hacer conciencia y donde podamos llegar y como podamos llegar con eventos de esta naturaleza. Agradezco a cada una de las personas que han participado en la organización en la Clínica de Derechos Humanos, de practicantes de psicología, practicantes de derecho, personas que hacen servicio social, colaboradores y colaboradoras, la parte técnica, la parte de comunicación, todo es un trabajo en equipo. Probablemente nos acompañen la secretaria, la coordinadora de derecho, ustedes los conocen, la directora tiene una agenda muy apretada, probablemente nos acompañe en cualquier momento, ella está consciente de que estamos aquí y ella nos acompaña. En algún momento llegará físicamente y si no la tendremos de manera virtual. En todo caso, yo transmito los mensajes de colectividad y de aprendizaje, así como la práctica en actos de esa naturaleza. Doctora Alma Huerta, le agradezco toda la actividad
y procedemos a la logística que escuchamos. Muchas gracias. Antes de saber el uso de la mesa oficial, quiero comentar que muchas veces encontramos áreas de oportunidad en otras áreas de la ciencia, como puede ser el derecho, la psicología, pero también en la cultura. La razón que me llevó a pensar en esta actividad fue que el año pasado, durante la FUN, me tocó presentar el libro Mandrágora, una novela gráfica que habla del tema de la desaparición forzada. Y fue tal el impacto de esa novela gráfica que me hizo reflexionar sobre este problema. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué nos llevan a los hijos, los padres, los familiares, los hermanos, los primos, por sus familias? Aquí de manera muy breve, con unas cuantas más que se encuentran en la red, ese mensaje que gustaría encontrar. A mí la verdad me encima la piel, porque no puedo imaginar el dolor y la fortaleza de todas estas personas para buscar a sus familiares. Si a mí me llegara a pasar lo mismo con alguno de mis hijos, sería como asesinato. Y esto es algo, una problemática a nivel nacional e internacional. Con esto, yo no puedo decir nada más, pero sí me gustaría darle la bienvenida a nuestra directora, la maestra de la Ruta de Reyes de Villarreal, y a la secretaria académica, será a continuación yo el uso de la boca a nuestra doctora, la doctora de la Ruta de Reyes de Villarreal. Por eso que en esta mañana, quiero decirte desde muy temprano los objetivos en Palma, las actividades a las 9 teníamos 3 eventos. Ahorita estamos con visitas en el área de la calidad que vienen a traernos nuevos lineamientos para seguir. Y dije que es la historia que estábamos atendiendo allá en las servicios orales en una reunión con parte personal y ya inauguramos y bueno, pues nos venimos aquí porque creo que esta actividad es muy importante. Es una actividad organizada por la Clínica de Derechos Humanos. Es una actividad muy sensible porque siempre es importante recordar y vivir. Creo que la participación de ustedes en actos que tienen que ver con situaciones de donde los derechos humanos se violentaron, pues es importante reflexionar, aún como puntos de análisis, como puntos de reflexión, creo que es importante que analicen. Y aquí en la escuela, hay expertos en la escuela, maestros y investigadores también, da mucho gusto. En alguna época fueron alumnos, me recuerdo muy bien, estos barbaros, por aquí los saludo. Y pues soy Alma también, y de los Cabrales, también egresado de aquí nuestra facultad, y hoy haciendo una importante tarea en este importante seminario, ¿verdad?, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y que desde los noticieros podemos nosotros verlo y vemos cómo nuestra bandera está alta y un sinnúmero de familiares tratando de que se esclarezcan estas situaciones y lo que dice esto por que sepa dónde están. Entonces, es importante que nos sensibilicemos a lo que la sociedad vive. Hoy nuestro país está viviendo situaciones fuertes y críticas y no somos ajenos a ello. Aquí en la universidad no somos coercitivos. Yo no voy a imponerles a ustedes nada. Yo vengo de una generación formada de los principios de libertad, de la defensa de los derechos humanos, de las protestas fuertes,
Ya se nos fueron algunos maestros como Sandoval Acuña y otros más, que eran guerrilleros, y que se paraban cuando el problema alrededor de otros más. Nosotros tuvimos otra época, pero siempre respetando las peticiones que se proclaman a través de ustedes. No estamos amarrados, yo no soy una directora amarrada, no, soy libre. Tengo mi forma de pensar. Y lo digo, y cuando me he parado en plataformas, lo digo. Y esto que vive nuestro país en cuanto a la desaparición forzada, ¿verdad? Es importante que se exija, ¿verdad? De la mejor forma que se siga la ruta hasta que se esclarezca. No ha aparecido todavía lo de aquellos jóvenes de Ayotzinapa. Dijo el presidente de la República que va a haber hasta el último momento. Todavía faltan algunos días para que acabe su gobierno y siguen hablando por ahí, porque también estamos hablando de esta misma situación y muchos padres que claman justicia por la desaparición de sus hijos. Así que los felicito a la clínica por esta importante actividad y que sigan las reflexiones y, por qué no, el escribir por parte de nuestros alumnos y pronto tendremos un congreso donde hoy se piden carteles, donde hoy se piden ponencias, ¿por qué no despertar y empezar a escribir y redactar sobre temas tan importantes que a veces son escabrosos, pero que como mexicanos vivimos? Bienvenidos y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Quiero saber el uso de la voz. A nuestra primera conexión con la visita de semana. La mesa de León, ya les comenté, orgullosamente tamaulipeca, egresada de nuestra facultad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fundadora de la red de personas desaparecidas en Tamaulipas de Betán. Es también buscadora en conciertos clandestinas y también sobre el campo exterminio, y sobre todo una de las pioneras en búsqueda de cuerpos en agua, el agua grande, también conocida como la patrona de los desaparecidos. Maestra Josefina tiene mucho de la voz y comenta que ustedes pueden. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Primeramente, pues quiero agradecer el espacio que nos proporcionan desde sociedad civil. Es bien importante hablar de estos temas y compartirlos con todos ustedes, sobre todo con jóvenes que están formándose en una profesión y vieran que en este tema se necesita de todo. Profesionales que conozcan, profesionales especializados, profesionales que nos ayuden a sacar esto adelante. Para mí también es un gusto que me estén acompañando aquí el Consejo Directivo, algunos miembros del Consejo Directivo de Redeptan, que es el licenciado Francisco, que es el presidente, y el contador, que es Antonio Sánchez. Me da mucho gusto y quiero empezar a compartirles algo que preparé para ustedes esta mañana. Ok. ¿Sí se ve? Ok. Pues bueno, quiero empezar a compartirles que la Red de Desaparecidos es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que nació en el 2015 formalmente. Se vino desarrollando desde antes, desde 2012, y bueno, ha sido un referente por el trabajo que ha realizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional en la búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas. ¿Sí? Como bien dijeron, la desaparición forzada es un fenómeno que afecta a muchos países, principalmente a países de Centroamérica. Y en México, pues no ha sido la excepción. Durante los últimos años, a partir del 2012, del año 2000, aunque hay referencias
en un registro nacional de personas desaparecidas, que tenemos personas registradas desde los años 60, ¿sí? Y Tamaulipas, pues no es la excepción. Ahorita Tamaulipas, oficialmente en la plataforma de ese registro de personas desaparecidas, alcanza casi los 14,000 personas. Pero bien, sabemos que existe una cifra negra de aquellos casos que no han sido de alguna manera registrados porque no existe una denuncia como tal, y eso eleva considerablemente el número de víctimas que ha tenido el Estado. Eh, Ustedes van a observar en las diapositivas algunas imágenes en donde nosotros hemos estado documentando a lo largo del tiempo este fenómeno que ha afectado a muchas familias. Está considerado como un crimen de lesa humanidad. Es una grave violación a los derechos humanos. Y Tamaulipas es un estado que se encuentra en una situación geográfica vulnerable para que se lleven a cabo estas violaciones. Tenemos muy cercana la frontera con Estados Unidos, y es el tránsito, como todos sabemos, es el tránsito no solamente de mercancía ilícita, sino también de tráfico humano. En Tamaulipas, la realidad de las desapariciones pues realmente rebasa lo que se pueda decir en estos espacios, rebasa lo que se pueda decir a nivel oficial, en las comisiones locales, en la Comisión Nacional, en las fiscalías especializadas. Realmente la desaparición de una persona es una pérdida ambigua, como han dicho algunos especialistas de psicología que se han abocado a este tema, tratando de acompañar a las víctimas, iniciando como si fuera un duelo, pero realmente no es un duelo. Es una suspensión en el tiempo, porque no se sabe dónde está, entonces no hay un cierre de ciclo. Es una pérdida permanente, es un dolor permanente, que cada vez que se remonta uno a ello es como si fuera el primer día. Y eso acaba. Hay muchos compañeros de personas desaparecidas, familiares, padres, madres, que han fallecido ya, algunos buscando, porque han sido objeto de violencia también, han sido asesinados, y algunos otros, las enfermedades han llegado prematuramente y han acabado con sus vidas, sin una respuesta de saber dónde están aquel hijo, aquella hija, aquel familiar que no está. Ha sido un periodo de alta violencia en Tamaulipas, no solamente en este estado, sino a nivel nacional. No me dejarán mentir que existe todavía latente esa violencia en algunos espacios muy específicos. Se acentúa esta violencia por la misma situación de querer abarcar territorios, sobre todo especialmente de los grupos delincuenciales, ¿no? Del crimen organizado como tal. Y pues bueno, Tamaulipas no ha sido la excepción. Ha vivido un periodo de alta violencia y criminalidad en los últimos 20 años, influenciado por este tipo de actividad y también por una debilidad institucional, de no poder hacer frente efectivamente a estos grupos y poder desmantelar. Si bien es cierto, pequeños grupos, células que han estado operando se han desmantelado, vuelven a surgir nuevos liderazgos dentro de eso para continuar esta guerra entre los cárteles. Y las desapariciones han sido utilizadas como una estrategia para sembrar pánico, para sembrar miedo, para que la gente se sienta amenazada y no pueda realizar sus actividades normales. Entonces, en ese sentido, han desaparecido miles y miles de personas. Desde sociedad civil, como les comentaba, en los últimos 12 años hemos estado documentando los casos. No solamente quién es la persona desaparecida, quién lo anda buscando, cómo desapareció, su perfil, su físico, sus señas particulares,
todo ese tipo de cosas que lleva un registro ciudadano. Y también hay un registro oficial que usan las fiscalías para poder recabar esta información. Y no solamente hemos documentado eso, sino también hemos documentado cómo han sido los periodos, cómo han sido las zonas más afectadas, la temporalidad. Estamos hablando ahorita, el día de hoy, tenemos un promedio de 12 personas desaparecidas al día dentro del estado de Tamaulipas, en cualquiera de los municipios y en cualquier circunstancia. Es solamente un promedio que estamos llevando, que estamos realizando por la observación que vemos de la estadística, cómo se incrementa en ciertos periodos del año, en ciertos días de la semana también, y principalmente ha afectado a más hombres que a mujeres. Pero con que haya un solo desaparecido es suficiente para ponerse a trabajar en ello y que esto no siga ocurriendo. Ha disminuido, sí, ha habido picos dentro de este periodo de 20 años en que ha sido muy alta la estadística. Ahorita sí ha bajado, pero no ha desaparecido completamente. El hecho de que haya disminuido no quiere decir que hayan efectivamente hecho su trabajo, la estrategia de seguridad. No, es en reacomodo. Hay mucho más allá de estas cifras. Es decir, las cifras sí nos permiten ver fríamente todo este aspecto, todo este movimiento de este fenómeno como tal. Si bien son seres humanos, en un momento dado estas cifras pueden ser utilizadas desde muchos aspectos que más adelante les comento. Y bueno, ¿qué hemos hecho desde las familias? Las familias hemos hecho un camino que no ha sido nada fácil, ¿sí? Hemos tenido todo en contra, incluso dentro de nuestra misma familia hemos tenido mucho rechazo, hemos tenido mucha estigmatización por decir que los desaparecidos pues andaban mal, que en algo andaban, pero déjenme decirles algo, todas las personas son seres humanos. Hayan andado o no hayan andado en ninguna situación, nadie tiene derecho a desaparecer. O sea, nadie tiene por qué desaparecer a alguien. Si hay alguien que tiene que ajustar cuentas por alguna situación, para eso existen las instituciones, para eso existe la justicia. Y los ciudadanos debemos de transitar libremente por toda la República Mexicana, sin ningún miedo de que en cualquier momento nos van a parar o nos va a suceder algo. Eso le corresponde al Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar el libre desplazamiento, la seguridad de las personas, su vida y su libertad. Y lo que hemos hecho ha sido mayormente una incidencia a nivel nacional, con la Ley General de Víctimas en el 2013, con la Ley de Desaparición Forzada, ley cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda en el 2017, con la Ley de Declaración Especial de Ausencia en el 2018 y con la creación del mecanismo extraordinario en el 2019. Esto es a nivel nacional. Tamaulipas tiene un retraso aproximado de 7 años en materia de la ley de desaparición porque no la ha realizado. Ha hecho modificaciones, sí, en algunos códigos penales, por ejemplo. Ha hecho algunas modificaciones que le dan atribuciones de poder tener la investigación del delito como tal, pero solamente de desaparición forzada, dejando fuera todo lo que es la desaparición cometida por particulares. Que aquí brevemente les comento, la desaparición forzada es aquella que realiza agentes del Estado, ¿sí? Y la desaparición cometida por particulares es toda aquella que realiza una persona que no está dentro de unas instituciones, pero bien hay una vinculación en un momento dado en que agentes del Estado ordenen o den ese trabajo a particulares para poder cometerlo. Entonces sí hay una relación. El hecho de tener una ley nos permite ampliar las posibilidades de poder generar muchas cosas para la búsqueda de la persona y también mayores políticas públicas, mayor presupuesto para que esto pueda ir avanzando. Sin embargo, si los estados de la República no homologan sus leyes a ese nivel, va a ser más difícil y va a ser más tardado, cosa que ha estado pasando en Tamaulipas en los últimos 7 años, que como no existe, solamente existen modificaciones, adecuaciones
que pueden incorporarse a la ley general, pero no como tal una ley de desaparición que dé las herramientas necesarias y permita el avance más acelerado. También en materia de la Ley General de Víctimas hay una propuesta, que es una propuesta que tiene que ser consensada con las víctimas, sin embargo, por un correo electrónico no se puede hacer. Fue la iniciativa que se hizo en este periodo justamente de este gobierno que estamos pasando, pero solamente se mandó con un periodo de no máximo de 72 horas para revisar toda una ley y hacer propuestas y por correo electrónico, cosa que no es posible. Hay que hacer mesas de trabajo, hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar a las víctimas, que son las que tienen las necesidades y son las que pueden dar la pauta para que el Poder Legislativo tenga en sus manos las herramientas necesarias para conducir adecuadamente esta ley. Si bien sí hay una ley, pero no está adecuada a la nacional. La ley de declaración de ausencia sí está dentro del estado de Tamaulipas y esa ley facilita que las familias que se quedan a cargo de sus hijos puedan acceder a aquellas propiedades, aquellos ingresos, aquellos recursos que el proveedor, en este caso el hombre o la mujer, han dejado y que no es posible acceder a ellos. Esto le da certeza, le da seguridad a las familias que se quedan a cargo de hijos. Y hablo de hombres porque la mayoría son hombres, pero también hay mujeres que han dejado en una incertidumbre este tipo de cosas y son abuelos o tíos o cualquier otro familiar que se hace cargo de los niños, de los adolescentes, pero no pueden acceder a esos recursos. Entonces, esta ley de declaración especial de ausencia les facilita eso para poder seguir adelante. Esta ley, sí hay en Tamaulipas esta ley, sin embargo, hace falta más socializarla más de manera que todas las instituciones involucradas en lo que son seguridad social, pagos de pensiones, pagos de sueldos, todo ese tipo de cosas, tengan la capacidad de poder inmediatamente aplicar esta declaración de ausencia y que los trámites que se realicen en ese sentido pues sean lo más amigable posible y los menos revictimizantes, porque ha existido ocasiones, por ejemplo, en que van a hacer un trámite y son como 20,000 vueltas, ¿sí? Para un papel y todavía les piden la credencial del lector del desaparecido. Entonces, pues muchas veces los desaparecidos desaparecen con todo lo que traen, vehículos, pertenencias, todo. Entonces, hay cosas que hay que socializar y hay que adecuar a esta acción real, porque existe la ley, pero hay que aplicarla adecuadamente y que todos estén hablando el mismo lenguaje. Y la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense. En México hay más de 150,000 personas desaparecidas en toda la República, pero también estamos hablando de más de 57,000 cuerpos de personas fallecidas no identificadas. Eso sin contar todos los restos, o sea, los pequeños pedacitos que hemos encontrado en los campos, en los sitios de exterminio y que han sido recabados por las familias, estamos hablando de toneladas. Entonces, este mecanismo extraordinario fue realizado, hecho por las familias, impulsado como una política pública de manera de poder establecer un orden que nos permita darle nombre y regresar a esas personas con su identidad adecuadamente a casa. Pero no solamente eso, sino establecer protocolos y toda una serie de fortalecimiento institucional que haga que las fiscalías, los EMEFOS, los servicios periciales, no vuelvan a tener esta situación y tengan todo lo necesario para poder identificar y sacar esto adelante, que esto no vuelva a ocurrir, que no volvamos a tener esta crisis forense que tenemos en este momento. Y bueno, las familias de desaparecidos en Tamaulipas, estamos hablando de más de 36 colectivos en este momento, todos de alguna manera han hecho un trabajo y lo que hemos hecho principalmente fue lo que se nos ocurrió en ese momento, porque en la escuela no te enseñan esto. De hecho, nunca pensamos que fuéramos a pasar este tipo de situación. Lo veíamos en otros países, en Colombia, en Venezuela, por allá, pero nunca pensamos que nos fuera a llegar a nosotros, ¿no?
y lo que hemos hecho ha sido a base de las necesidades que hemos tenido. Y una de las cosas principales es salir a buscar, porque la búsqueda en un inicio, hace alrededor de 12 o 13 años, era solamente girar oficios, pero nadie salía a buscar, ni las instituciones, ni los policías, nadie. Era nada más investigar qué fue lo que pasó, pero no se salía a buscar. Entonces, la ley de desaparición dice eso, establece que la persona tiene que ser buscada de forma inmediata y con vida. Y una serie de pasos más por ahí que aplica lo que es el protocolo homologado de búsqueda de personas. Lo que nosotros hicimos fue impulsar esa búsqueda de personas y créanme que si dijeran que está en la luna, hasta allá íbamos, porque hemos hecho de todo. Búsqueda no solamente en campo, sino también debajo de la investigación efectiva del delito, es decir, cambiar todo ese protocolo que se tenía de investigación que no servía para nada, que no nos daba luz en nada, que era más la información y la investigación que hacíamos las familias, ¿sí? Que parecíamos policías, bajo el riesgo que eso implicaba en un contexto de Tamaulipas en el 2012, era la muerte definitivamente. Sin embargo, tuvimos que impulsarlo, tuvimos que cambiar, tuvimos que hacer que las instituciones cambiaran. Impulsamos también lo que es el panteón de resguardo, los panteones ministeriales, que también se conoce por ese nombre, panteones de resguardo y dignificación de restos, porque de los más de 6,000 restos sin identificar que existen en Tamaulipas entre cuerpos y fragmentación, estamos hablando de que un gran porcentaje de esos pues no sabemos ni dónde están porque no tuvieron la precaución, levantaban el cuerpo solamente y lo iban acumulando y si se acababa el espacio en una fosa común en cierto panteón, pues iban y lo dejaban en otro. Entonces era un recorrido interesante porque lo levantaban de un lado, hacían su levantamiento de cadáver en una parte, lo depositaban en CEMEFO y ya después buscaban en qué panteón, pero no había un registro a lo mejor había un registro de dónde fue levantado, pero ahí fue la última vez que se supo de él, porque ya después no se supo ni a qué CEMEFO, ni a qué panteón, ni en qué fosa común. Entonces es un gran trabajo que hay que hacer para poder exhumar todos esos cuerpos y poder empezar a darles de perdido un archivo básico que nos permita llegar a una identificación y poder regresarlos a su familia. Hemos estado en exhumaciones en esos panteones que hemos impulsado y hemos visto la manera en que estaban apilados, como si fueran, como cuando vas a tirar la basura prácticamente. Está feo decirlo, pero es la única expresión que encuentro porque había personas que todavía estaban hasta atadas, ¿sí? Entonces, la dignificación de esas personas que no sabemos de quiénes son, a lo mejor andaban mal, a lo mejor no. O sea, no sabemos simplemente por el hecho de ser humano, ¿sí? Es la dignidad de la persona, del ser humano, un derecho. Entonces, también hemos generado bases para la protocolización, como les digo, de procesos de búsqueda, de investigación y de identificación forense. Eso es lo que han hecho las familias de Tamaulipas. Y bueno, a lo largo de este año, pues hemos generado también, no nos hemos quedado nada más en la búsqueda, que ha sido bastante desgastante, sino también hemos visto que faltaba de todo esto. Sabíamos que era desaparición y sabíamos pues que desapareció una persona, pero ya cuando estás en esa situación, pues nos dimos a la tarea justamente de producir material. Material a lo mejor no muy profesional, pero al fin y al cabo el contenido es meramente ciudadano de lo que hemos vivido. Hemos hecho material acerca de cómo buscar con un protocolo ciudadano, pero también con una intervención dentro de la Fiscalía especializada, siguiendo los procesos legales, ¿sí? Y ya del protocolo homologado de investigación que existe y está inserto en esa guía de búsqueda para personas desaparecidas. Hemos hecho un informe psicosocial y jurídico de las desapariciones, porque no solamente es el número, ni solamente es la familia. Detrás de la familia hay un todo, es un todo completo, es un todo de historia, es un todo de entorno social, de entorno educativo, de entorno económico, que todo eso son elementos de saber, de conocer, para saber
cómo se va a intervenir, cómo se va a acompañar a esas personas, cómo se va a intervenir a esos niños para que reconstruyan, para que hagan nuevos proyectos de vida que les permitan avanzar. Hemos hecho toda una investigación en base a la situación forense de Tamaulipas, por eso está por ahí la memoria una memoria de una doble desaparición, donde justo habla de dónde están localizados todas las fosas comunes, todos los panteones en Tamaulipas, el número aproximado de las personas, el número oficial que marca las instituciones, pero también el número ciudadano al darnos a la tarea de ir y preguntar qué había pasado, porque incluso nos encontramos una vez en que está un panteón y está la zona de fosa común, pero nos comentaban las personas que están ahí y que trabajaban ahí, que algún día tuvieron la oportunidad de ver que ni en la fosa común los ponían, simplemente abrían en medio de los camellones y ahí mismo los depositaban. Entonces, toda esa serie de cosas viene ahí con gráficas, con información muy sensible, sí. No vienen nombres, son puros datos numéricos, pero nos permite conocer la realidad y conociendo esa realidad desde la voz de las mismas víctimas, ¿sí? Es como es posible saber cómo se puede sacar adelante. Hablamos también de ausencias voluntarias porque ha habido una temporalidad en que todos los recursos que hemos empleado para que existiera una comisión, resultó que esos recursos fueron enfocados a las ausencias voluntarias, que son aquellas personas, hombres, mujeres, de todas las edades, jóvenes y adultos, que deciden de desaparecer por sí mismos, por alguna situación de índole más que nada familiar, económico, deciden desaparecer y pues son ahora sí que catalogados como personas desaparecidas, pero en la investigación se define que son ausencias voluntarias, que se han ido por su propia voluntad, que han decidido cortar todo tipo de lazo con cualquier persona, y que se convierten entonces no en desaparecidos, sino en personas no localizadas, como es su nombre oficial dentro del protocolo. Y también hemos hecho los 10 pasos para la entrega digna de las personas. Es decir, si bien hay un protocolo para la entrega de restos de forma digna que tiene la Fiscalía, también hemos decidido hacer este protocolo, pero este es para las familias, para que las familias sepan que cuando les van a dar una notificación debe existir ciertos elementos para garantizar sus derechos, el derecho de la persona que está desaparecida y que ya ahora se le va a restituir, y todas el acompañamiento que debe tener tanto jurídico como psicológico y el apoyo que debe de tener para poder llevar a cabo, ahora sí que la despedida de la persona de la forma digna y con los recursos que debe de tener y que debe de proporcionar el Estado en este caso. Hemos encontrado espacios, reitero mi agradecimiento por la primera vez que lo hicimos nosotros desde sociedad civil fue muy improvisado, pero fue en la máxima casa de estudios justamente, que es mi casa también, que yo me formé aquí. Y bueno, fui apoyada por varios catedráticos en ese momento y prácticamente tomamos el centro de excelencia para hacer el primer foro en el 2006. Y a partir de ahí hemos hecho varios espacios en la misma casa de estudios, pero también hemos buscado otros espacios y nos han invitado y hemos hablado para visibilizar el tema, para que sepan de qué se trata, de que sí hay mucho dolor detrás de pero también hay muchas ganas de sacarlo adelante y hay mucha disponibilidad por parte de todos nosotros de compartir lo que hemos vivido para que esto no se vuelva a repetir, pero que también se vea el alcance de la necesidad que tenemos en muchos aspectos. Y uno de ellos, yo siempre dije que la máxima casa de estudios era bien importante para nosotros porque tiene todos los elementos, todas las herramientas, todas las capacidades para sacar muchas investigaciones, para formar profesionales especializados que nos ayuden a identificar personas, que nos ayuden a dar acompañamiento, que nos ayuden a la defensa jurídica efectiva
que se necesita en todos estos aspectos de la desaparición de personas. También nos hemos enfocado a los niños, a los adolescentes, a que dentro de este mundo que es la desaparición, que es un mundo muy doloroso, esos niños puedan tener esa capacidad, explotar esa capacidad, esas habilidades que tienen para poder sobresalir, para poder seguir adelante. Y no se trata de que se olvide, porque esto jamás se olvida, pero sí se trata de reconstruir sobre esto y sacar lo mejor posible de esos niños, de esos adolescentes. No basta con darles una beca, no basta con darles una despensa, no, hay que trabajar con ellos mucho más allá, para que no se sientan solos, que nada más le pasó a uno, no, les pasó a muchos y que entre todos se puedan ir apoyando. Hemos construido memoria también, ¿sí? Hemos construido memoria, tenemos en un parque, en el Parque La Loma de Ciudad Victoria, hay un memorial ahorita como de 80 árboles aproximadamente, que dan de vista así cuando van bajando precisamente de la universidad, van a crecer muy alto, crecen más de 30 metros esos árboles, de manera que es un llamado a que eso no vuelva a ocurrir. Es un espacio donde las familias van y pues tienen un árbol en memoria de la persona desaparecida. Hemos construido memoria a través de varios eventos como tejido, como lo que ven ahí, una lona que hicimos a mano, ¿sí? Y lo hemos exhibido en varias partes. La memoria es algo que le corresponde al Estado y está en lo que es la reparación integral, el construir memoria. Y pues sí, está retrasado Tamaulipas en ese aspecto, igual que hay muchas cosas, pero confiamos en que salga adelante. Nos hemos apoyado entre todos, nos hemos capacitado entre nosotros mismos, hemos intercambiado experiencia y formas de búsqueda ciudadana, la exigencia de los derechos y hemos propiciado también desde la red de desaparecidos la creación de otros grupos de víctimas y colectivos. En este caminar hemos tenido que construir nosotros porque nadie nos enseñó cómo enterrar una varilla o cómo poder excavar o cómo poder identificar las formas de suelo, la forma de vegetación, los animalitos que hay ahí, que nos permiten todo esto detectar dónde puede haber una fosa o dónde puede haber también un sitio de otra naturaleza, ¿no? Entonces todo esto lo fuimos aprendiendo, nadie nos lo enseñó. Y esto lo hemos transmitido incluso también a las instituciones, que han aprendido, ahora sí que obligados, empezaron a ir con nosotros, a acompañarnos y aprender entre todos, y se volvió la necesidad de poder vincularse con otras instituciones, incluso con el extranjero, en donde ya iban más avanzados en materia de búsqueda de personas para poder incorporar lo que pudiera ser compatible con el contexto que nosotros tenemos en Tamaulipas, pero también a nivel nacional con otros contextos como por ejemplo Veracruz, por ejemplo Chihuahua, Sonora, en todas partes de la República. Hemos contribuido también a la formación de jóvenes que han acudido con nosotros a la red de desaparecidos y que buscan saber más de la temática. Algunos han quedado, sí, en fiscalía trabajando, pero bueno, ya con una formación desde la sociedad civil que les permita a ellos empatizar, sensibilizarse con este tema y comprender que no es un tema que debemos callar. Es un tema y es un problema que nos atañe a todos y si como profesionales tienen alguna inclinación por el acompañamiento victimal, por la especialización en la defensa jurídica como abogados victimales o bien como psicólogos forenses, hay mucho que hacer, en muchos campos en los que se puede especializar y formar y que necesitamos ampliamente. Nuestro quehacer, si bien se ha impulsado todo, también ha tenido muchos retos y sigue teniendo muchos retos. Lo que les he contado pues ha sido algo breve, un camino realmente bastante largo y doloroso, que ha habido de todo. Ha habido momentos de satisfacción, ha habido momentos de mucha rabia, ¿sí? Y todas las víctimas tienen capacidades de todo tipo y unas responden de una manera y otras responden de otra, pero cada quien tenemos
nuestras propias habilidades y capacidades y destrezas para poder estar en este camino, sobrevivir en él y poder hacer lo que hacemos desde lo que sabemos hacer. Pero aún con todo lo que hemos hecho, todavía hay retos que hay que dejar en la agenda pública, en la agenda política también, porque este no es un tema político, es un tema que debe estar en la agenda pública y política de todos los gobiernos y permanentemente. Uno de los retos actuales de México es sigue habiendo falta de coordinación entre los niveles de gobierno y las agencias de seguridad con todas las dependencias de seguridad de investigación. Existe todavía una insuficiencia de recursos económicos y humanos para la búsqueda y tratamiento forense. La narrativa oficial es de que no se escatimen gastos. No, es verdad, no se escatiman gastos, pero no es suficiente, porque estamos hablando de un problema grave, grande, enorme, que requiere de mucho más. Por eso la cooperación internacional. Estamos hablando también de la impunidad que prevalece y la falta de un sistema de justicia eficaz. Nos hemos enfocado tanto en buscarlos y encontrarlos, que el tema de justicia todavía es un tema que no hemos trabajado muy bien. Algunos sí, ya han trabajado ese tema porque tienen hasta detenidos en la cárcel, pero detenidos que pasan años sin que se produzca ningún resultado, ninguna sentencia. Entonces, algo está pasando. Hemos encontrado casos en que nos dicen, es que la ley es así, ahorita el nuevo sistema penal y que está así, y que desapareció cuando era averiguación previa y ahorita es un número único de expediente. O sea, sistemas que han cambiado, sí, pero yo quisiera escuchar alguna vez en algún ministerio público, en alguna fiscalía, que no se diga, está impedido por esto, pero vamos a ver qué sí se puede hacer. Y el sí se puede hacer quiere decir también llegar a modificar algunos aspectos que imposibilitan llegar a la justicia efectiva y que quien lo hizo realmente, pues pague las consecuencias de ese delito. No es más que justicia. También hay una escasez efectiva de la aplicación de las políticas públicas, como ya les platiqué, sobre todo desde la perspectiva de género. Van a encontrar muchas mujeres desaparecidas, que algunas sí son por parte de la delincuencia organizada, por parte del Estado también, pero mucho se genera detrás de las casas, detrás de sus propios familiares. Hay mucha desaparición en ese sentido y mucha impunidad, porque todavía los delincuentes andan así como si nada, ¿no? Cuando fue dentro de la misma familia que existe la desaparición de personas. En la cuestión política, ¿no? También ha habido voluntad, sí ha habido voluntad, pero esto necesita más voluntad política. Y no hablo aquí de partidos políticos, porque nosotros no nos enfocamos, no nos interesa qué partido esté, ni qué color esté, ni cuál prevalezca, ni cuál tenga la mayoría en algo. Aquí el tema es el tema y esté quien esté, con ese hay que empujar lo necesario y tenemos que convencerlo de que tenga esa voluntad para poder acelerar esto. También los desafíos, en específico ahora del estado de Tamaulipas, pues es el rezago forense. La perspectiva de género, las investigaciones también y el combate a la impunidad. Seguimos teniendo esos problemas aquí en Tamaulipas. La efectividad de las medidas legales y los obstáculos para llevar a los responsables ante la justicia, como les decía, hay que quitar todas esas piedras y si hay que quitarlos desde la misma ley, pues eso corresponde también a todos los involucrados, tanto a la Fiscalía como al Legislativo y al Ejecutivo. Las complejidades en la búsqueda de personas, tenemos pues un entorno todavía de impunidad en donde pueden desaparecer personas o asesinar a personas en plena luz del día y en pleno centro de la ciudad. Las limitaciones de los marcos legales, las deficiencias en los procesos forenses, es decir, me consta, me queda claro, que la Fiscalía sí se ha abocado a fortalecer todo lo necesario, pero también existe una carencia de personal.
Existe personal que ha venido a capacitarse a Tamaulipas, ¿sí? Porque hemos tenido capacitaciones incluso de antropología de Guatemala y de otros países, en este momento de Alemania también, pero resulta que el personal le ofrece mejores condiciones laborales y todo lo que eso implica en otras partes y pues abandona Tamaulipas. Entonces, pues nos quedamos otra vez como al principio. Necesitamos más especialistas, necesitamos equipos más grandes para poder hacerle frente a la misma grandeza de problema que tenemos. La respuesta de las autoridades y bueno, en zonas críticas, como bien se sabe, siempre hay comentarios en relación a eventos ocurridos, o principalmente ahorita en la frontera de Tamaulipas. Estrategias comunitarias también, porque no todo puede quedar en manos de las instituciones, esto le toca a todos. Hay unas carencias efectivas de las estrategias, ¿sí? En comunidades muy específicas, como Abasolo, como Jiménez, como Padilla, como toda la zona ribereña, ¿sí? Desde la creación de redes de apoyo, incluyendo programas de vigilancia, campañas de concientización, colaboración con organizaciones de derechos humanos, desarrollo de más tecnología y aplicaciones que nos ayuden a todo esto. También, pues, toda la estrategia, ¿no? Un frente común de resistencia civil. Pero esto no solamente es la resistencia civil como hemos estado nosotros, porque nosotros hemos estado resistiendo en esto. Esto se trata de resistencia porque uno se enfrenta a todo. Aquí no se trata de pelearse con nadie, aquí se trata a todos de poder avanzar en un mismo camino, en un mismo frente para afrontar todo esto. La transparencia y acceso a la información es otra cosa importante. Mientras no sepamos realmente la realidad de Tamaulipas, pues va a estar igual, se le va a invertir. Entonces, la transparencia y el acceso a la información son fundamentales dentro de una sociedad democrática y justa. Fortalecer la democracia y el acceso a esa información es mantener la responsabilidad dentro de los gobiernos y las instituciones para poder fomentar esa participación cívica informada y efectiva. La transparencia y el acceso a la información son herramientas vitales para enfrentar esta crisis, ¿sí? Definitivamente la transparencia es algo que en los últimos tiempos no hemos tenido. Sí tenemos alguna información de transparencia, pero ya en las últimas fechas pues está negado completamente, o sea, ya no hay información que nos escuchan que para tener. que estamos teniendo problemas. Y ya para terminar, pero Resolvemos una cuestión técnica. ya para terminar, les presento, este es el último esfuerzo de la red de desaparecidos. Es un Maestra, sistema ciudadano de monitoreo de las desapariciones que se encuentra en esta página. maestra Hay Josefina, un análisis estadístico por municipio que está a la disposición de todos, ¿sí? Ahí se puede apreciar la información. Sí maestra, hay información de transparencia, pero también hay información ciudadana en muchos aspectos interesantes. Se puede observar el análisis por municipio, la correlación con detenidos, ¿sí? bueno, maestra Josefina, Mande. La influencia sociopolítica también puede ser apreciada. También se invita a que se haga un análisis de presupuesto correlacionado con lo que es estos aspectos. Y esos son algunos indicadores que se pueden observar dentro de la plataforma que tenemos de Desaparecidos Observatorio Ciudadano. Por mi parte sería todo, ¿sí? Esa es mi hija, es Cintia Mabel Pantoja de León, desaparecida el 22 de abril del 2012 en Ciudad Victoria. Ella tenía en ese momento 25 años y ella es empleada de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El día de hoy son 12 años, 4 meses y 20 días. Gracias. maestra Josefina, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, ya me escucha. Sí, dile que se congeló la pantalla. Maestra, se congeló un poco la pantalla Ah, sí. 3 minutos. unos 3 minutitos en lo que arreglamos. Ah, ok, yo le seguí de corrido. No se No preocupe. pasa nada, se queda grabado, maestra. Igual ahorita de repente. Ah, sí. Sí, nada, un pequeño ¿Cuál me dice?
Nada más me dicen en dónde. Sabemos que tiene clases, algunas personas. Hacemos el esfuerzo porque se haga algo híbrido, además es en vivo, ni siquiera es grabado, van surgiendo situaciones, ¿verdad? Espero que me escuchen en línea, me podrán hacer un señalamiento si es que me escuchan en línea. Pedimos disculpas a la maestra porque tuvimos un problema de conexión y estamos en tiempo real con las personas en el auditorio y también en línea. Y un esfuerzo siempre importante pues de las personas que organizan eventos, ¿no? En particular de la doctora Almadía Gámez Huerta y de las personas que colaboran en la clínica para que técnicamente podamos interactuar y podamos vincularnos. Entonces, estamos recordando en el seminario sobre la conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Les recuerdo que en el programa tenemos dos participaciones. Maestra Josefina de León Mendoza, fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, que hemos escuchado la mayor parte de Cuauhtémoc, Chihuahua, nos ha estado escuchando en, en medida de la participación técnica. Hay otras personas, está la directora del Museo del Barco, que es una alumna de nosotros y está haciendo tesis de investigación. Y aquí hay presentes alumnos que están haciendo investigación científica y algunas personas en particular están teniendo el tema de desaparición forzada, que me han manifestado que querían estar aquí. Todo depende de la convocatoria. La maestra Josefina de León, si me escucha, no me dejará mentir, el esfuerzo que hay que hacer para convocar a la población y que la población se involucre, un esfuerzo muy grande que a veces no se tiene el total éxito, pero se intenta que las personas aprovechen el conocimiento en la mayor medida posible. Maestra Josefina de León, ¿nos escucha? Sí, sí escucho. Gracias, maestra Josefina. Discúlpenos por la parte técnica. Le acompañamos a que se mantenga con nosotros para escuchar a nuestra siguiente ponente, no sin antes decirle que podemos interactuar en tiempo real en el chat, por ejemplo, para dejar alguna pregunta, alguna cuestión para las personas que nos escuchan en línea y también las personas que están con su celular, quizá puedan plantear alguna pregunta o alguna inquietud para interactuar. Para continuar con el programa, voy a darle el uso de la voz a la persona que nos acompaña, la licenciada Luisa Guadalupe Villa Grego, comentando en el seminario que tenemos las puertas abiertas de los espacios, pero particularmente tenemos un grupo de seminarios de investigación jurídica que tiene clases a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, esperando que nos acompañen hasta que podamos terminar de escuchar a la licenciada y de salida. Yo les pido encarecidamente que se mantengan en el aula, las personas que puedan. En el caso del grupo, un evento extraordinario que se programó precisamente después de su hora para aprovechar y esperamos que nos acompañen. Licenciada Luisa Guadalupe Villa Grego, desde Chihuahua, ¿nos escucha? Sí, doctor, sí, les escucho. No le escuchamos, licenciada Luisa, creo que su micrófono está apagado.
mi micrófono, ¿no me escuchan? Me están diciendo que sí me escuchan en el chat. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Licenciada, creo que tampoco. ¿Sí me escuchan? Es que me dicen en el chat que sí me escuchan, doctor. Es que creo que se entrecorta un poco. ¿Me escuchan? Yo sí escucho bien todo. ¿Sí? Sí, es que se- escuchamos. El que se entrecorta es la otra persona que habló. Sí, es que Gracias. se cruza el sonido, doctor. Estamos en tiempo real, entonces estamos teniendo algunos detalles técnicos. Quiero presentar que en este momento en pantalla, Lisa Guadalupe Villagrego, es abogada activista, derecho humanista, así se identifica, especialista en género y derechos humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con estudios de maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Barcelona, en sistemas comparados de derecho penal, licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido servidora pública en distintas áreas de la administración pública, tanto en el ámbito federal como estatal. Participante en las administraciones relacionadas con procuración de justicia y ejecución penal. También ha trabajado en distintas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a mujeres en procesos legales y terapéuticos de distintas formas de violencia y en la defensa legal de mujeres en extrema y grave violencia. Acompañante jurídica y psicosocial de las personas familiares de personas desaparecidas, más de 300 casos. En el área de defensa legal de personas desaparecidas, desplazadas y defensoras de derechos humanos, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con judicializaciones exitosas en materia de desapariciones y acompañando a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos. Un amplio currículum y destacaría, tuve el gusto de conocerla en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte en Monterrey como alumna, y es una persona muy querida por mí. La comprometí a que nos acompañara en Tampico, Tamaulipas. Está en este momento adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, está trabajando y decidió un tiempo breve para platicarnos los casos de éxito en materia de procuración de justicia en búsqueda de personas. Es bien complicado litigar y es bien complicado defender los casos, y ella como jurista y luchadora y activista ha tenido varios casos. Me comentó de algunos en particular con mucho orgullo, y yo le invité a que compartiera con los alumnos de la Facultad de Derecho su experiencia. Licenciada, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, doctor. Pues me sumo a los comentarios que ha realizado mi compañera ponente, la maestra Josefina, porque la historia pues es la misma, maestra. Somos hermanas en esta entidad en Chihuahua del mismo problema, de la misma problemática, de los mismos obstáculos, del mismo dolor, de la misma lucha que han llevado a cabo las familias, las personas familiares de nuestros desaparecidos. Es igual, nomás que en otro lugar. Y pues son historias muy parecidas. También quiero agradecer pues la oportunidad que me da el doctor, quien fue, como ya lo mencionó, mi maestro en la Casa de la Cultura Jurídica, pero en Chihuahua, capital, la cual nos desaparecieron. Y quiero decirles a los alumnos que están ahí que lo aprovechen, que no es fácil ser su alumno ni su alumna, y que si tienen esta oportunidad de que él les dé clases y les dirija su tesis, la aprovechen al máximo. No es fácil ser alumna de él, espero haber estado en algún momento a la altura. Es una persona que ustedes deben de estar aprovechando por el vasto conocimiento y la experiencia que tiene.
Entonces, en aras de no ser demasiado repetitiva, les quiero compartir los casos de éxito en los que tuve la oportunidad de litigar en juicio oral. En los tres participé en distintas etapas del procedimiento. Por ejemplo, en el caso de José Rosario Hernández, me tocó conocer del caso ya en etapa de ejecución. Es una desaparición forzada que sucedió en 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde la última vez que se le ve es cuando lo esposan y lo suben a la unidad, a una patrulla de tránsito de vialidad. Fue por una simple falta al reglamento de vialidad, que él es detenido y entonces nunca más se le vuelve a ver, pero pues ahí hay cruce de llamadas, testigos presenciales, porque fue a plena luz del día, en donde él nunca ingresó a los separos en calidad de persona desaparecida. Incluso José Rosario le alcanza a decir a una persona, oye, avísale a mi esposa que me llevan detenido y para que vaya por mi vialidad. O sea, ahí está este intercambio donde él le dice a un amigo que le avisa a su esposa. Efectivamente, su esposa va a los separos y él nunca ingresó en calidad de persona detenida. Entonces, fíjense ahí cómo se da plenamente la presunción de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque hay una detención previa en una unidad que está perfectamente rotulada por una persona que sí pertenece a la corporación y nunca más se le vuelve a ver ni ahí ni en ningún lado. Entonces ahí se judicializó el caso de manera exitosa en un momento en que estaba muy reciente la reforma penal integral, a la que ya también hacía alusión la maestra Josefina, donde se da este problema, ¿verdad?, del cambio del sistema penal, en donde los casos anteriores pues se siguen bajo una legislación y los casos nuevos pues reciben otra. Eso también es un conflicto no solamente de carácter jurídico, sino administrativo. Finalmente, el caso sí se logra judicializar y se obtiene una condena. Sin embargo, cuando yo conozco el caso, ya está en su etapa de ejecución. ¿Y saben qué era lo que sucedía? Que el municipio se negaba al pago no querían el pago, hacer el pago de la reparación del daño. Entonces es muy común que en estos casos se litiguen a través de diversos recursos, concretamente el juicio de amparo, en donde solamente se está, pues, recursos tanto como la apelación como el juicio independiente que es el de amparo, con la finalidad pues de estar, como se dice, pues chicaneando el asunto, ¿verdad? Evitar el pago. ¿Por qué? Porque ninguna de las administraciones quería asumir dentro de su erario el costo del pago de la reparación. Además, también quiero decirles que me da mucho orgullo haber trabajado en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, donde litigué estos casos, porque nosotras siempre formulamos acusación con una reparación del daño integral. Recuerden que nosotros, las familias y sus representantes, debemos de instruir al Ministerio Público, porque si ellos no saben, no quieren o no pueden, ellos tienen que entender cómo se hace una reparación. Y una reparación, pues ustedes deben de saberlo, alumnos, que incluye distintas medidas de restitución, de rehabilitación, de no repetición, y que es como un traje hecho a la medida. Siempre he dicho yo que la reparación es un traje que le vas a coser sobre el cuerpo a la persona. ¿Por qué? Porque todas las reparaciones van a ser diferentes y para eso tienes que medir los impactos. También nosotros somos pioneras en la presentación de peritajes psicosociales y antropología social. ¿Por qué? Porque uno te va a dar el contexto en el que desapareció la persona y el otro te va a dar el contexto de los impactos que ha sufrido las personas familiares a consecuencia de esa desaparición. Y como bien lo decía la maestra Josefina, la mayor parte de nuestros desaparecidos son hombres. Y ustedes saben que en este México nuestro el hombre es por lo general el proveedor del hogar. Y como eso trae aparejada una serie de consecuencias y de afectaciones para la mamá del desaparecido, la esposa del desaparecido, los hijos, las hijas, incluso los hermanos de la persona desaparecida y hermanas, de tal manera que de conformidad con la Ley General de Víctimas, todos ellos tienen derecho a una parte alícuota de la reparación del daño. En este caso, pues se logró, como les digo, una reparación exitosa a cargo del agente del Estado, ¿verdad? Luego tuve conocimiento también en juicio, ese sí me tocó todo el juicio oral,
de un caso de una desaparición en Valle de Allende, de Celso Arás, en donde él, como bien lo refirió ya mi compañera en historias parecidas, pues es privado de la libertad por estos agentes del Estado, que es concretamente Policía Municipal, y es entregado a personas del crimen organizado, de tal manera que igual estas personas irrumpen en el domicilio de Celso, están él y su hijo, le tapan con su sudadera, le tapan la cara al chico de 14 años en ese entonces y se llevan a eso, pero él reconoce las voces y ve que lo suben en patrullas igual rotuladas del municipio con personas que van uniformadas y que lo esposan y lo suben en la parte trasera de la camioneta de la unidad de policía, de tal manera que nunca se le vuelve a ver ni con vida ni sin vida, no se le vuelve a ver en ningún lado. Ahí, compañeras, quiero decirles que tuvimos la particularidad de solicitar lo que es la prueba anticipada. ¿Qué significa esto? Que el testimonio de la persona que corre grave peligro de testificar obviamente contra policías, pues se puede pedir la prueba anticipada, de tal manera que sea grabada y que se escuche en el juicio, pero con la distorsión de voz y de la imagen, con la finalidad de que la persona no sea fácilmente identificada. Pero también quiero decirles que es muy importante estas investigaciones especializadas, con la tetralogía de la investigación, donde tenemos agente del Ministerio Público, policía, perito y la unidad de análisis de contexto. En este juicio fue la primera vez que la unidad de análisis de contexto de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizó un trabajo excepcional. ¿Por qué? Porque establecieron el contexto social y geopolítico de la desaparición. El tiempo, que es muy importante. La maestra Josefina es un delito continuado en el tiempo. Entonces, cuando desaparece todo este lapso de tiempo, nunca más se le vuelve a ver. ¿Sí? Porque recuerden bien que la autoridad siempre dice, no, pues se fue de viaje, cambió de casa, al rato regresa, se fue a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante trabajar con estas áreas donde se establezca el cronograma de la desaparición. Y el contexto en el que desapareció Celso es en el de que estos grupos de policías le entregan a las personas que ellos consideran pues enemigos por razones que desconocemos al crimen organizado. Y donde el crimen organizado pues está perfectamente Buen día, identificado, Lick, ¿me escucha? ¿no? Ellos delimitan sus Lick, jurisdicciones y sus territorios y entonces fue que Lick, ¿me escucha? pudimos lograr una judicialización exitosa en virtud de que finalmente fue la Fiscalía quien realizó su trabajo de manera muy profesional. Y como también ya refirió la ponente anterior a su servidora, pues este es un tema que se requiere de una intervención multidisciplinaria. No basta con que vaya un abogado, eso no es cierto, tiene que ir trabajo social, tiene que ir psicología para dar el apoyo y contención, también tiene que ir lo que viene siendo todo lo que es el apoyo de las áreas para dar el apoyo psicosocial. Perdónenme, me dicen que suba el volumen de esta, el volumen de mi voz. Perdónenme, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Si quiero saber si no me están escuchando bien. El volumen lo tengo al 100. Si me escuchan, nada más díganme, por favor. Se escucha muy bajo, Lick. ¿Podría acercarse un poco más el micro, subir su volumen? ¿Me escuchan? Ah, Sí. a ver un poco más. Hola. Sí, escuchando bajo, ¿verdad? A ver un poco más cerca del micrófono, Lick. No sé si me están escuchando. ¿Alguien me puede responder, por favor? Continúo. Hola. ¿Sí me escuchan? A ver, puede ser. Voy. Yo escucho como un sonido.
Por favor. Ah, Yo hablo a- tengo mi volumen al 100, déjeme configurarlo. Lo tengo al 100. ¿Será que, a ver, ahí cómo se oye? ¿Me oyen mejor? Yo le escucho muy bien, maestra, pero creo que se congeló la pantalla de la universidad. Ahí yo veo congelado a nuestros anfitriones. Yo creo que a lo mejor no alcanza bien el sonido para que sea escuchada ahí en la sala, pero yo sí la escucho bien. ¿Para? Nick, ¿me escucha? Aquí no. Sí, se escucha. Acá no. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿me escucha, maestra Josefina, maestra Luisa Villa, ¿me escuchan? Sí, yo sí la escucho, pero sí con algo de Gracias, interferencia. maestra Josefina. Sí escucho algo de Maestra interferencia. Luisa Villa, ¿me escucha? Ma- bueno, ¿me escucha? Maestra Luisa, le empezamos a escuchar muy bien, pero de repente se escuchaba más bajito, como si fuera un tema de su conexión a internet o se acercaba más o menos a su micrófono. Vamos a continuar a ver si le escuchamos mejor. No sé si lo tiene activo. Luisa. Tiene apagado su micrófono. Maestra José Luis. Ahí, ¿me escuchan mejor? Sí, se escucha ya mucho mejor. Mucho mejor. Gracias, una disculpa. Les comentaba de la judicialización en el caso de Celso Barajas. Ahí realizamos la imputación respecto de 5 personas, policías municipales del Valle de Allende. Pero este juicio fue muy complejo. Les voy a decir las peculiaridades. Primero acusamos a una persona, a una mujer. ¿Y por qué? Pues porque ella fue detenida en fecha diversa y con posterioridad se detuvo a las otras 4 personas. Entonces, fíjense cómo ahí tuvimos que presentar acusaciones diversas. Una acusación aquí respecto de la primera detenida y la acusación respecto de los otros 4. Lo peor de todo es que compartían defensa. A mitad del juicio, la defensa de estos 4 se baja y se queda solo con Liliana. Fíjense lo complicado. Además, también quiero decirles que quiero que se preparen como asesores jurídicos, donde no solamente le digan que sí a todo lo que hace el Ministerio Público, hay que presentar acusación complementaria, compañeros, hay que presentar prueba. Si tienen pruebas que sean de cargo, de descargo, hay que presentarlas, tienen derecho a presentar testimoniales. Y como les dije, la persona reconocía plenamente en el lugar de los hechos a estas personas, solicitó a través de la unidad de protección a testigos que se le protegiera dentro de este programa. Es decir, se le dio una identidad reservada y se le trasladó a un lugar diverso de la República para la protección de su integridad. ¿Sí? O sea que sí es posible, no es fácil, son expedientes, ese expediente yo lo tengo en 5 tomos, y donde había grave peligro de trasladarse hasta el lugar del sur del estado donde se estaba llevando a cabo el juicio y donde obviamente, pues ustedes saben que campea pues el crimen organizado, la impunidad, estos grupos que incluso teníamos miedo de que nos encontraran a mitad de carretera.
se hacen alrededor de 3 horas y media, casi 4, para llegar a la ciudad de Hidalgo del Parral, donde se estaba llevando a cabo el juicio y donde yo tenía que trasladarme, pues obviamente para todas las audiencias. Fue un juicio donde había muchísimos órganos de prueba, alrededor de 200. Entonces había que depurar prueba, excluirla, saber qué prueba se iba a quedar y finalmente llevar a cabo lo que fue el juicio oral. La etapa intermedia fue la que se estuvo difiriendo porque ellos cambiaban constantemente de defensa. Son estas tácticas dilatorias. Recuerden que se van a hacer uso de estas tácticas pues para confundir también y para desestimar un poco la acusación o debilitar la acusación del Ministerio Público. Sin embargo, también ahí logramos una sentencia condenatoria muy favorable, que fue de 16 años, 6 meses para cada una de las personas imputadas. Recuerden también que hay criterios, lo que se denomina los criterios de oportunidad. Eso es muy importante, la ley lo prevé, en donde se le puede ofrecer a la persona imputada una reducción de sentencia si nos dice el paradero de la persona desaparecida. Se hizo en este juicio, lo solicitamos, pero no tuvimos ningún éxito. Las personas, si bien es cierto que reconocieron su responsabilidad, no quisieron decir el lugar exacto del paradero de Celso. También se hicieron búsquedas en lagunas, en minas, en muchos lugares, incluso se utilizaron drones. Yo no sabía, es la primera vez que supe que había drones especiales para el agua y para el aire, pero en esta búsqueda exhaustiva no se logró dar con los restos de Celso. Sin embargo, quiero decirles que en la sentencia se estableció, nos encantó porque los jueces fueron muy sensibles y dijeron que uno de los puntos primordiales de la sentencia era la búsqueda incesante, así dijeron compañeros, incesante, con todos los recursos con los que cuente el Estado hasta dar con su paradero. ¿Por qué? Porque como ya lo refirió la compañera Josefina, la desaparición es una grave violación a los derechos humanos de todas las personas y también porque los derechos humanos de los familiares de las personas desaparecidas también se ven afectados. En la desaparición no solamente es la persona desaparecida la víctima del delito, sino todo su entorno, que son víctimas indirectas. Ahí, por ejemplo, nosotros le hicimos del conocimiento en la acusación, pues la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Ustedes lo saben, el maestro lo sabrá mejor que yo, en donde muchas veces las autoridades se niegan a reconocer, pues que tenemos una legislación no solamente nacional, sino convencional, de la que México es parte y la cual podemos invocar. Les sugiero, por favor, que lo hagan en sus acusaciones. Ellos no están acostumbrados porque están casados con su código procesal y con su ley estatal. También hay, incluso yo he oído cosas aberrantes aquí en el estado, como de que una ley general, pues, aplica en otro lugar, pero no aquí, porque la ley estatal no lo contempla. De veras, he oído tonterías como esa. Incluso he oído como en otros estados, como están todavía con su legislación anterior, con ese fundamento le niegan a las víctimas su derecho a tener una copia de su expediente, de verdad, con código procesal anterior. O sea, no se han dado cuenta que salió una ley general de víctimas y que está muy por encima de sus códigos procesales. Por eso debemos de estar preparados. También yo pienso que esta legislación, la ley general en materia de desaparición y búsqueda de personas, son resultado de las luchas, como ya lo dijo la maestra, de las luchas de las personas familiares y de los colectivos. Aquí en Chihuahua la historia ha sido igual. No son potestades graciosas del Estado, que nos hayan conferido. Mentira. Son el resultado de la lucha de los familiares y de los litigios. Recuerden Rosendo Radilla, desaparecido en el 74, finalmente tuvo que simbrar nuestro sistema jurídico para que la Suprema Corte aceptara y recibiera esa notificación. Entonces, la reforma pues no ha sido resultado tampoco de la benevolencia ni de la potestad del Estado. Finalmente ha sido que nosotros palmo a palmo hemos obtenido estas luchas. Finalmente, les comento también de otro caso de desaparición por particulares, donde también tuve la oportunidad de acusar.
y de ver cómo exactamente, como al revés, aquí unas personas que son, eran policías, entregan a una persona, a un defensor de derechos humanos, defensor del bosque, a Cruz Soto Carabeo, lo entregan a unos particulares para que lo desaparezcan. Aquí es a la inversa, no lo entregaron al crimen organizado, lo entregaron a unos particulares que querían pues verlo muerto. ¿Por qué? Pues porque hay este conflicto por la defensa del bosque. Ustedes saben que hay muchos intereses en la tala clandestina y en todos estos, pues esta lucha de poder, y donde también se logró una acusación exitosa, también en partes, porque primero acusamos a una persona y esa persona hizo mención de las otras dos en un criterio de oportunidad para que finalmente fueran aprendidas con posterioridad las otras dos personas. Las dificultades con las que nos hemos encontrado en lo jurídico, pues es muchos jueces insensibles que desconocen la declaración especial de ausencia, que sirve para hacer valer todos los derechos que mencionaba la maestra Josefina, para que el desaparecido pues pueda divorciarse, para que el desaparecido pueda disolverse la sociedad conyugal, para que el crédito del Infonavit pueda resolverse a favor de cónyuge supérstite, para que los derechos del Afore y del IMSS pues no queden latentes, no logre el nombramiento de beneficiarios. Todo esto, hay jueces que sí son muy sensibles, hay otros que no, hay otros que te piden que les mandes todo el tomo de los tomos de la carpeta de investigación. La verdad, no sé si juez de lo familiar va a leer 5 tomos con las cargas de trabajo que ellos tienen. No sé si va a leer 5 tomos de la carpeta penal y para qué la quiere. Y también me ha tocado el absurdo de donde notifican a la víctima de desaparición en el domicilio donde vivía antes de desaparecer, ¿eh? También. O sea, un grado de estulticia supremo, porque ¿cómo vas a buscar al desaparecido en el lugar donde vivía? O sea, es como si los familiares no supieran, ¿verdad?, dónde vive o dónde está. El agotar todos estos oficios para el INE, para Comisión Federal, para, no sé, todos estos, el IMSS, quieren agotar como si los familiares no estuvieran seguros o no estuvieran diciendo la verdad. Creo que hay una criminalización muy, muy grave de todos los niveles de gobierno, donde piensan que las víctimas pues, son mentirosas o donde no están diciendo toda la verdad. Miren, independientemente del contexto de la vida que tenía la víctima, pues eso no es lo interesante averiguar, sino averiguar en dónde está, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Y siempre lo he dicho yo, el derecho a la verdad tiene dos vertientes, el yo saber qué fue lo que pasó, pero también que los demás sepan qué pasó a través de una sentencia. ¿Para qué? Para evitar la impunidad y a su vez se respete la garantía de no repetición. Sin embargo, no tenemos autoridades tan sensibles, no todas son conocedoras ni estudiosas de la legislación convencional. Hay mucha resistencia, perdón. Hay mucha negatividad pensando que, pues, que el contexto de la víctima, no, pues andaba en el narco, era maleante, estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, etcétera, etcétera. No, eso no importa porque no vamos a averiguar contextos, necesitamos averiguar en dónde están. También tuve la oportunidad de colaborar en la representación en el caso Alvarado y Espinosa contra México, donde desaparecieron precisamente en el contexto de una operación que le llamaron Escudo Chihuahua, donde vinieron fuerzas federales al estado supuestamente al combate de lo grave que estaba el tráfico y el trasiego de drogas, pero esto solamente resultó en unos aumentos de los índices de violencia y desaparición tremendos. Igual, la misma historia que Tamaulipas, por eso les digo que somos entidades hermanas en muchos sentidos, porque en ese contexto desaparecen 3 miembros de la misma familia. Y en el norte, en el ejido Benito Juárez, en el norte del estado. Así que me da vergüenza decir que en Chihuahua pues somos campeones en materia de violación a los derechos humanos, una violación sistemática. ¿Por qué? Porque ya teníamos Campo Algodonero, ahora tenemos Alvarado y Espinosa y también el de Marisela. El de Marisela, quiero decirles que también éramos representantes en ese caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado ofreció una solución amistosa.
¿Y por qué creen? Pues porque no querían otra sentencia con la bandera de Marisela. Porque Marisela se hizo famosa en todo el mundo, creo, gracias al documental que hizo Carlos Osorio y que finalmente pues mostró el fracaso estrepitoso y trepidante de la reforma penal cuando se dieron cuenta que no había prueba directa que ligara al autor con el hecho victimizante. Y entonces eso fue algo pues que cimbró el sistema penal en el Estado y yo creo que en todo el país y que finalmente muchas personas saben quién es Maricela Escobedo aun y cuando su caso no se haya resuelto a través de la comisión. Ellos optaron por la solución amistosa y los familiares decidieron aceptarlo, pero cabe señalar que los familiares viven en asilo político, ¿eh? ¿Por qué? Por la grave violencia, por la grave impunidad y porque la amenaza que había sobre sus vidas era grave y era directa. Entonces, esos son los casos en los que he tenido la oportunidad de participar. No sé si quieran preguntarme algo, si quieran que abunde en algún punto, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Licenciada, ¿nos escucha? Sí. ¿Nos escucha? Sí. Bien, vamos a terminar la sesión. Se encuentra con nosotros alumnos de Psicología y de Derecho. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario de lo que escucharon, o de lo que consideren que no se trató, que les interesó, que les llamó la atención. La maestra Josefina y la licenciada Luisa van a estar en contacto con nosotros. Les vamos a invitar para que estén en contacto por correo electrónico y por redes sociales si no alcanzamos a desarrollar en este seminario en vivo alguna pregunta. Yo les pregunto, Nicole, tú que estás haciendo una tesis sobre el tema y escogiste el tema por alguna razón, si te ha llamado la atención, si te ha incitado una pregunta, lo que has escuchado, o si te ha quedado alguna duda, o qué enfoque le podrías dar tú a tu tesis o a tu investigación para la materia, dado que estás haciendo esa investigación, podrías comentarlo aquí. Probablemente te escuchen en línea o no, probablemente aquí por lo menos. La licenciada Luisa Villa y probablemente alguien más. Probablemente si tú hablas al micrófono puedas dirigirte también a ellas y a la gente que está aquí. Despacio. La práctica también. Sí. Bueno, maestra Josefina, maestra María Luisa, ¿nos escuchan? Sí los escucho, no más que eso, no escuché cuál era la pregunta. Sí, igual yo. No Ok, escucho. ahora sí. No, que venga para acá. El micrófono no interfiere con el audio. Sí, a ver.
Tenemos una alumna que está haciendo una tesis de investigación sobre el tema y ella, por ejemplo, quiere externar sus ideas respecto al trabajo de investigación que está realizando. A ver, te van a ver, vamos a ver, ven para acá. ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Sí, sí te Ok. escuchan. ¿Qué detona la desaparición forzada en Tamaulipas? ¿Será la política, la educación? ¿Qué es lo que la detona en sí? La impunidad, la complicidad, el permiso, porque esto está permitido, no debiera ocurrir y está permitido. Entonces, si esos elementos se conjugan, es posible todo. Necesita disminuir esa corrupción, como ya dijo la maestra también, que la justicia sea efectiva y que vaya habiendo justicia para las familias y quienes deban de tener cuentas que pagar, pues esté efectivamente bajo esa justicia. Y bueno, todos los elementos necesarios que hay detrás de cada acto de corrupción, irlos trabajando. De otra manera no se puede, pero también no es algo de la noche a la mañana. Esto se tiene que construir. Y la construcción, pues ahora sí que nos corresponde a todos, ¿no? Desde todas las trincheras. Sí, en el caso, completamente de acuerdo, maestra, y en el caso de Chihuahua, yo te respondería esa pregunta diciendo, ¿qué lo detona? Pues en el caso de nuestra región, pues el contexto geopolítico, que hemos sido tradicionalmente una zona de trasiego de personas, de drogas, ahora de personas migrantes, y que pues nosotros hemos puesto nuestra cuota de sangre en este combate al narco, el combate a la impunidad, que ha resultado pues en una escalada de violencia tremenda. Nosotros también ya vivimos las ejecuciones de 11 por día, nada más en Ciudad Juárez, las ejecuciones a la orden del día en todos los demás municipios, las ejecuciones donde ya no era solamente el autor, sino también las personas que le rodean, donde ya eran niñas y niños también los ejecutados. Entonces, ¿qué es lo que la detona? Eso, el que se puede, el que alguien puede hacer y no hay nadie que le diga que no. Maestra Josefina, ¿me escuchan? Sí. Muchísimas gracias por... Y en algunas ocasiones tuvimos algún inconveniente con el internet. Vamos a cerrar el seminario que hemos llevado a cabo. Es la primera vez que se hace en 74 años de existencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas un seminario con este día en particular y con esta dinámica en particular. Ha sido todo un reto. Agradecemos a alumnos y alumnas de Psicología y de Derecho que pudieron estar desde las 9 de la mañana y de manera intermitente en ocasiones por sus horas entrando y saliendo, pero escuchando y atendiendo lo que tenían que decir nuestras expositoras. Agradecemos a las autoridades que se hayan conectado a nivel nacional desde diferentes partes de Tampico, Tamaulipas. En algunas ocasiones, algunas personas se conectan por seguridad, porque no pueden estar físicamente en un lugar. Y efectivamente, como dijo la licenciada Luisa, para desgracia de México, Chihuahua es la entidad federativa campeona en violaciones de derechos humanos y en el problema de desaparición forzada. Gracias a Chihuahua, particularmente, tenemos las sentencias emblemáticas en materia de desaparición forzada y tenemos la jurisprudencia sobre feminicidio, sobre violencia contra la mujer, de la más grave, de la más trágica, que no se ha podido descifrar y describir con palabras. México no ha cumplido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han pronunciado sobre estos temas
y por eso ni el gobierno de México ni los gobiernos han actuado como deberían y la sociedad tiene que organizarse para actuar. Y eso es lo que ha hecho la maestra Josefina, y desde el gobierno y desde las autoridades, la licenciada Luisa ha luchado incansablemente para que también se diseñen instituciones. Surge de Chihuahua también por el impacto a nivel nacional, los centros de justicia para mujeres, y donde hay juristas que asesoran a mujeres víctimas de extrema violencia. Hay un término de género, generalmente los hombres son los que más desean, pero las mujeres que más buscan. Por eso hay colectivas de madres buscadoras para el tema del cuidado y el tema de la búsqueda. Las mujeres han tenido una labor fundamental, han sido las más atacadas, las más violadas, las más descuartizadas, las más desaparecidas en general, y son las que más luchan. Y en este caso tenemos 2 mujeres que participan con nosotros. Existió un hombre que no pudo conectarse, pero hasta aquí se nota el compromiso de las mujeres para conectarse, para estar aquí con nosotros. La directora de nuestra facultad, la secretaria técnica, la encargada de la unidad de estudios de género, que pensó en el tema y luchó para que se desarrollara. A veces con cuestiones administrativas, tiene que convencer a veces a hombres que tienen el poder para que se hagan ciertas cosas. Entonces, como no lograron convencerlos en algún momento, las mujeres se organizaron y las mujeres buscaron y han hecho todo lo que han visto en las imágenes y en el trabajo de las personas que nos han acompañado, con mucha solidaridad, mucho respeto. Les agradecemos y les invitamos a que se mantengan en contacto con la universidad, con los jóvenes universitarios que deseen participar activamente desde un punto de vista social y desde un punto de vista de las investigaciones científicas, verificar la parte social. Lo que hicieron la maestra Josefina son investigaciones de campo, etnográficas, donde van al lugar de los hechos y viven las realidades y documentan lo que viven para que otras familias, otras mujeres, otras personas no vivan lo mismo. Esa investigación es empírica, no la hacemos en las universidades, no tenemos la capacidad o la práctica y se requiere el impacto social y la realidad social para ello. Tenemos unos reconocimientos que además de ser públicos por parte de la comunidad universitaria y de las autoridades, así como de la Clínica de Derechos Humanos, son documentos que hacen constancia y que son un recuerdo para nosotros del 2024, 11 de septiembre, en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que obra y firma nuestra directora, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y que con mucho respeto haremos llegar en su momento a nuestras ponentes, nuestras invitadas, esperando que algún día puedan visitarnos en Tampico. Y aquí tenemos la constancia, la maestra Luisa Guadalupe Villa Grego, por su valiosa participación como expositora en el seminario en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, correspondiente a las actividades de la Clínica de Derechos Humanos, celebrado el 11 de septiembre de 2024. Maestra Luisa, muchas gracias. Sirva esto como una constancia de su participación y de mi personal agradecimiento desde que la conocí en Chihuahua, su trabajo y la aceptación a estar con nosotros, a pesar de que en este momento tiene que estar trabajando en el Centro de Justicia para Mujeres, también tiene una labor de difusión. Gracias, maestra Luisa. La comunidad estudiantil le agradece. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Síganme invitando, por favor. Gracias. Ahora aprovechemos a la constancia de la maestra Josefina de León, quien invitamos, y como ella ha dicho es de casa, le invitamos a que esté con nosotros presente y le ponemos a su disposición a la comunidad universitaria para que colaboren en la búsqueda y su labor. Gracias, maestra Josefina, por su valiosa participación como expositora en el seminario en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, correspondiente a las actividades de la Clínica de Derechos Humanos, celebrada el 11 de septiembre del 2024. Gracias, maestra. Agradezco, muy amable. La verdad es un gran espacio y me dio mucho gusto estar con ustedes y agradecerles en el alma todo esto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas presentes.
En este momento damos por terminado y clausurado el seminario que celebramos, que conmemoramos para la comunidad estudiantil. Vamos a